Doña Aparecida trocó el confort de su casita en Andalucía por lo que parecía ser un hogar de lujo junto a su hijo empresario. Pero, detrás de las cortinas de la mansión, enfrentaría humillaciones silenciosas y un aislamiento cruel impuestos por la nuera. Fue junto a un pequeño perro abandonado que ella encontró fuerzas para soportar el dolor del desprecio y de la invisibilidad, hasta que un gesto inesperado y una carta conmovedora lo cambiaron todo, revelando la verdad y reavivando el amor entre madre e hijo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Doña Adelina Ferrer tenía las manos callosas por el tiempo. A los 72 años, cargaba en cada arruga el peso de una vida dedicada a la familia. Originaria de Toledo, Castilla-La Mancha, conservaba el acento característico y la sencillez de la gente de su tierra, incluso después de 2 décadas viviendo en Madrid. Viuda desde los 40 años, cuando Antonio, su marido, falleció tras un infarto fulminante. Había criado sola a su único hijo Rodrigo, hoy un exitoso empresario en el sector de la construcción. La casa en el barrio de La Moraleja, donde ahora vivía con su hijo y su nuera, era imponente, con sus 3 plantas y un jardín meticulosamente cuidado. Una realidad muy diferente de la sencilla casita en Toledo donde Rodrigo había crecido. Doña Adelina nunca se preocupó por los lujos. Para ella, el verdadero valor estaba en la honestidad y el trabajo duro, valores que intentó transmitir a su hijo durante toda su crianza. La gente honrada no necesita mucho para ser feliz. «Hijo mío», solía decir mientras preparaba el almuerzo con lo poco que tenían, asegurándose de que Rodrigo nunca fuera a la escuela con el estómago vacío. Rodrigo creció escuchando esas lecciones. Estudió con beca en buenas escuelas, siempre entre los primeros de su clase. La determinación lo llevó a la Facultad de Ingeniería Civil en la UCM, donde se graduó con honores. Empezó trabajando en pequeñas constructoras, hasta fundar su propia empresa, RFA Constructora, que se convirtió en una de las más grandes del país. Mientras construía rascacielos, también erigía un muro invisible entre su vida actual y sus orígenes humildes. Fue en un evento de gala para empresarios donde Rodrigo conoció a Camila Lombardi, una mujer de belleza deslumbrante, cabello negro y largo que caía como seda por su espalda. Licenciada en Relaciones Públicas, trabajaba para una multinacional y se desenvolvía con soltura en los círculos sociales más exclusivos de la capital madrileña. El encanto fue instantáneo. Doña Adelina aún recordaba el día en que su hijo le presentó a su futura nuera. Camila apareció en la pequeña casa donde vivían en ese entonces, antes de la mansión en La Moraleja, vistiendo un conjunto de falda y blazer que probablemente costaba más que todos los muebles de la sala juntos. «Mucho gusto, doña Adelina. Rodrigo habla mucho de usted». Las palabras salieron dulces como la miel, pero los ojos de Camila recorrieron el ambiente con un brillo que doña Adelina no supo interpretar en ese momento. Era desdén disfrazado de curiosidad. La boda se celebró 6 meses después, una ceremonia grandiosa en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid, con 600 invitados, la mayoría desconocidos para doña Adelina, quien se sintió fuera de lugar con su vestido sencillo, cosido por una vecina. Fue en la fiesta donde escuchó por primera vez a alguien referirse a ella como la madre pueblerina de Rodrigo, seguido de risitas. Fingió no escuchar y mantuvo la dignidad, la sonrisa sincera en su rostro arrugado. En los primeros meses después de la boda, todo parecía perfecto. Camila se mostraba atenta, invitando a doña Adelina a almorzar, preguntando sobre recetas tradicionales de Castilla-La Mancha, escuchando con aparente interés las historias de su suegra sobre Toledo y los tiempos difíciles. El traslado a la mansión en La Moraleja ocurrió por insistencia de Camila. «Rodrigo, tu madre no puede seguir en ese barrio peligroso. Vamos a traerla a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra y ella merece comodidad después de tanto sacrificio por ti». El argumento pareció irrefutable a Rodrigo, quien veía en la actitud de su esposa una demostración de cariño y respeto por su madre. Doña Adelina, sin embargo, dudó. Le gustaba su casita en el barrio de Carabanchel,
de los vecinos que conocía desde hacía años, de la libertad de hacer las cosas a su manera, a su tiempo. Pero acabó cediendo al ruego de su hijo, que le prometía una vida mejor a su lado. La adaptación no fue fácil. La habitación asignada a ella, aunque espaciosa y bien decorada, parecía fría e impersonal. Las empleadas la trataban con una deferencia distante que la hacía sentirse más huésped que residente. El jardín, tan perfecto, era cuidado por jardineros profesionales, y a ella se la desanimó amablemente cuando intentó plantar algunas hierbas para té. «Mamá, la decoración del jardín fue planeada por un paisajista renombrado», explicó Rodrigo con delicadeza. «Camila se preocupa mucho por la armonía visual de la casa». Poco a poco, Rodrigo se volvió más ausente. Los viajes de negocios se multiplicaron, semanas enteras fuera de casa. La constructora se expandía a otras comunidades autónomas, exigiendo su presencia constante en obras, reuniones con inversores, eventos empresariales. La comunicación con su madre se resumía a llamadas rápidas, casi siempre apresuradas. Fue durante una de esas ausencias prolongadas que doña Adelina notó el cambio en Camila. La sonrisa gentil desapareció, sustituida por órdenes secas y miradas de irritación. «Doña Adelina, por favor, no use la sala principal cuando tenemos visitas. Su presencia incomoda a mis invitados», dijo Camila una tarde, después de que algunos amigos de la alta sociedad se habían marchado. Aquellas palabras cayeron como piedras sobre doña Adelina. Tragó el llanto y asintió con un movimiento de cabeza. Esa noche, sola en su habitación, se desmoronó en lágrimas silenciosas. Se sintió una intrusa en la casa de su propio hijo. Pensó en llamarlo, contarle lo ocurrido, pero temió causar problemas en el matrimonio. «Rodrigo parece tan feliz con ella», reflexionó consigo misma, secándose las lágrimas. Lo que doña Adelina no podía imaginar era que aquel episodio sería solo el comienzo de una serie de humillaciones. Poco a poco, su vida en la mansión de La Moraleja se transformaría en un cautiverio disfrazado de hogar, donde su dignidad sería puesta a prueba todos los días bajo la mirada despiadada de Camila. La semana siguiente, la nuera dispuso una reforma en la habitación de doña Adelina, trasladándola temporalmente a una pequeña estancia en la parte trasera de la casa, cerca del área de servicio. Lo temporal, sin embargo, se volvió permanente. «Será mejor para usted estar más cerca de la cocina, ya que le gusta tanto preparar esos manjares suyos», justificó Camila con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Los días en la mansión de La Moraleja se arrastraban para doña Adelina. Cada semana, una nueva restricción, una nueva regla impuesta por Camila. La pequeña habitación en la parte trasera de la casa, que antes consideraba temporal, adquirió aires de permanencia cuando sus pertenencias fueron dispuestas de cualquier manera en los cajones y armarios apretados. Las fotos de Antonio, su difunto marido, los recuerdos de Toledo, todo fue confinado en ese espacio mínimo, como si sus memorias también necesitaran ser disminuidas. En una tarde lluviosa de junio, cuando Rodrigo cumplía 2 semanas viajando por Andalucía para inaugurar una nueva sucursal de la constructora, doña Adelina preparaba en la estufa unas gachas con ocra y costillas, receta que su hijo adoraba desde niño. Era una sorpresa para cuando él regresara, un intento de recuperar un poco de la intimidad perdida entre madre e hijo. Camila entró en la cocina, el ruido de sus tacones caros resonando en el suelo de mármol. Su rostro se contorsionó en una expresión de repulsa al sentir el aroma de la comida de Castilla-La Mancha. «¿Qué olor es este? Parece que estamos en una pensión de carretera». La voz salió cargada de desprecio. «Rodrigo me avisó que volverá con 2 inversores importantes para cenar. Cancelé la reserva en Botín para recibirlos en casa, con un menú preparado por el chef que contraté. Y usted está apestando toda la casa con ese olor». Doña Adelina sintió que la sangre huía de su rostro. Sus manos temblorosas sujetaron con más fuerza la cuchara de madera. «Disculpe, hija mía, no sabía que Rodrigo volvía hoy. Él no me avisó de nada». «¿Y por qué avisaría?». La risa de Camila cortó como una navaja. «¿Usted cree que a él le preocupa mantener a su madrecita informada sobre su agenda? Por favor, doña Adelina, no sea ingenua.
Rodrigo tiene cosas mucho más importantes en que pensar. Aquellas palabras golpearon a doña Adelina como una bofetada. Era cierto que su hijo andaba distante, que las llamadas se habían vuelto raras y apresuradas, pero escuchar aquello de boca de su nuera hacía la realidad parecer aún más dolorosa. Tire esa comida, inmediatamente, y luego limpie todo. No quiero ni rastro de ese olor cuando lleguen los invitados. Camila dio media vuelta, pero se detuvo en la puerta. Ah, y quédese en su habitación esta noche. No quiero que aparezca durante la cena. Cuando la nuera salió, doña Adelina permaneció inmóvil por unos segundos, la olla aún burbujeando en la estufa. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado mientras ella tiraba a la basura las gachas con ocra que había preparado con tanto cariño. Cada cucharada desechada parecía llevarse consigo un pedazo de su dignidad. Esa noche, confinada en la pequeña habitación trasera, doña Adelina escuchó las risas y conversaciones que venían del comedor. La voz de Rodrigo animada, discutiendo negocios, brindando por el éxito, sonaba tan distante como los tiempos en que compartían la mesa sencilla en la casa de Carabanchel, conversando sobre el día a día, compartiendo sueños. 3 golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Josefa, la cocinera, trayendo un plato con un poco de la comida servida en la cena. «La señora no me vio separando esto para usted», susurró Josefa. «Coma rápido y devuélvame el plato antes de que lo note». El gesto de solidaridad hizo a doña Adelina sonreír entre lágrimas. Agradeció en voz baja, consciente de que Josefa arriesgaba su empleo al desobedecer a Camila. La comida, aunque refinada, no tenía sabor para ella. Cada bocado parecía pesar en su estómago, como si estuviera tragando no solo alimento, sino también la humillación. A la mañana siguiente, Rodrigo partió nuevamente sin despedirse de su madre. Una nota dejada con Josefa decía solo: «Vuelvo la próxima semana. Mamá, cuídate. Besos». La letra apresurada mostraba que el recado había sido escrito deprisa, probablemente entre una llamada y otra, mientras el chófer ya lo esperaba para llevarlo al aeropuerto. Con Rodrigo lejos, la tiranía de Camila se intensificó. Las tareas domésticas, antes realizadas por las empleadas, comenzaron a ser redirigidas a doña Adelina. Lavar ropa delicada, limpiar platería, organizar armarios, trabajos que exigían esfuerzo de alguien con edad avanzada. «Usted necesita ocuparse en algo, ¿no cree? Estar sin hacer nada solo acelerará la vejez», justificaba Camila con falsa preocupación cuando alguna empleada cuestionaba por qué la anciana estaba ejecutando tareas pesadas. Fue en una de esas mañanas de trabajo forzado que doña Adelina encontró, acurrucado bajo un arbusto en el jardín, un perrito flaco y asustado. El pelo color canela estaba sucio y enredado. Una de las patas sangraba levemente. Sin pensarlo 2 veces, la anciana lo trajo adentro, escondido en su delantal. En la pequeña habitación trasera, limpió la herida del animal con cuidado. Le dio agua y un poco de comida que había guardado de su propia cena. El perrito, al principio arisco, pronto se acurrucó en su regazo, lamiéndole las manos en agradecimiento. «Te llamaré Chispa», murmuró, acariciando el pelo ahora limpio, «porque apareciste como una lucecita en la oscuridad de mi vida aquí». Mantener a Chispa escondido no sería fácil. Camila detestaba los animales dentro de casa. Decía que ensuciaban las alfombras persas y arañaban los muebles importados. Pero para doña Adelina, el riesgo valía la pena. Por primera vez desde que se había mudado a la mansión de La Moraleja, no se sentía completamente sola. Pasaron 2 semanas y Chispa se había convertido en su confidente silencioso. Doña Adelina montó una camita improvisada debajo de su propia cama, con toallas viejas que nadie usaba más. Lo alimentaba con restos que lograba esconder durante las comidas y lo llevaba a pasear al jardín en las raras ocasiones en que Camila salía por periodos más largos. Fue durante uno de esos paseos furtivos que una de las empleadas, Marlene, descubrió el secreto. Doña Adelina. La voz asustada de la empleada hizo que la anciana se congelara. Chispa, que corría feliz por la hierba, se detuvo también como si sintiera el peligro. «Usted sabe que doña Camila no permite animales dentro de la propiedad». El rostro de doña Adelina palideció.
Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo por sí misma, sino por el destino de Chispa. «Por favor, Marlene», suplicó, la voz entrecortada. «No se lo cuente a ella. Chispa es la única alegría que me queda en esta casa. Él se queda calladito en mi habitación, no molesta a nadie». Marlene dudó. Conocía bien el temperamento de Camila. Sabía cómo trataba a su suegra cuando Rodrigo no estaba cerca. Sus siguientes palabras sorprendieron a doña Adelina. «Yo no vi nada, doña Adelina. Solo tenga cuidado de no dejar pelos suyos por la casa. Y esconda bien la comida que le dé». El alivio que sintió doña Adelina fue breve. Esa misma noche, mientras le daba un baño improvisado a Chispa en la pequeña pila de su baño, la puerta de la habitación se abrió sin aviso. Camila estaba parada en el umbral, los ojos brillando de rabia, las fosas nasales dilatadas como si intentara contener la furia. «Así que por eso la despensa se está vaciando más rápido de lo normal», dijo, la voz peligrosamente controlada. «Usted está contrabandeando comida para ese chucho inmundo». Doña Adelina instintivamente abrazó a Chispa contra su pecho como si pudiera protegerlo con su cuerpo frágil. El perrito temblaba, sintiendo la tensión en el aire. «Él no hace daño a nadie, Camila. Por favor, mañana mismo este perro se va. Llamaré a la perrera». El corazón de doña Adelina pareció detenerse por un instante. La amenaza de perder a Chispa era como perder el último hilo que la mantenía cuerda en aquella casa de horrores. «No haga eso», imploró, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Chispa es todo lo que tengo». Camila se cruzó de brazos, una sonrisa cruel en sus labios perfectamente pintados de rojo. «¿Todo lo que tiene? ¿Y su precioso hijo?» «Ah, olvidé. Él nunca está aquí para ver cómo vive realmente, ¿verdad?». Su risa resonó por la pequeña habitación. «Puedo hacer una excepción. El perro se queda, pero con una condición». Doña Adelina levantó la mirada, una chispa de esperanza atravesando su desesperación. «Cualquier cosa», murmuró. «La lavandería está acumulada. Quiero toda la ropa lavada a mano». «Así es, a mano. Tenemos lavadora de última generación, pero para usted, el lavadero. Y quiero todo listo para mañana por la noche». Doña Adelina tragó saliva. Era una tarea imposible para alguien de su edad, con artritis en las manos y dolores constantes en la columna. Pero el pensamiento de perder a Chispa era insoportable. «Está bien», asintió la voz casi inaudible. «Y una cosa más», añadió Camila ya en la puerta. «Si su hijo se entera del perro o de este acuerdo nuestro, los dos irán a la calle. Y no dude que soy capaz de hacerlo». La puerta se cerró con un golpe, dejando a doña Adelina abrazada a Chispa, temblando. El perrito le lamía el rostro, como si intentara consolar sus lágrimas silenciosas. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol saliera completamente, doña Adelina ya estaba en el lavadero del área de servicio. Pilas y más pilas de ropa la esperaban. Vestidos de fiesta, trajes caros, sábanas de algodón egipcio, toallas importadas. Sus manos se sumergieron en el agua helada, sintiendo inmediatamente las punzadas de dolor en sus articulaciones inflamadas. La artritis convertía cada movimiento en una agonía. El jabón en polvo irritaba la piel ya sensible de sus dedos, pero ella continuaba, prenda por prenda, frotando con fuerza incluso cuando sentía que podría desmayarse de dolor. Josefa, la cocinera, pasaba ocasionalmente por el área de servicio y lanzaba miradas preocupadas a doña Adelina, pero no se atrevía a intervenir directamente. Una vez, le trajo discretamente un vaso de té caliente y un trozo de pan con mantequilla, colocándolos silenciosamente junto al lavadero. «Usted necesita comer algo», susurró verificando si Camila no estaba cerca. «Gracias». «Hija mía», respondió doña Adelina con una sonrisa cansada. «Eres un ángel». El día avanzaba y las manos de la anciana se ponían cada vez más rojas e hinchadas. El jabón y el agua fría habían abierto pequeños cortes en los dedos ya castigados por el tiempo. Cada nueva prenda de ropa que ella tomaba parecía más pesada que la anterior. Durante el almuerzo, Camila se aseguró de aparecer en el área de servicio, acompañada por dos amigas que vinieron para un té por la tarde. Estaba deslumbrante en un vestido claro, el cabello impecablemente arreglado, joyas discretas pero visiblemente caras adornando su cuello y muñecas. «Y esta es la madre de Rodrigo», presentó, como si doña Adelina fuera una curiosidad exótica.
Ella insiste en ayudar con las tareas domésticas. Ya saben cómo es la gente de pueblo, no pueden quedarse quietas. Las amigas rieron con educación, mirando a la anciana con una mezcla de pena e incomodidad. «Qué bonito de tu parte. Camila, dejar que se sienta útil», comentó una de ellas, ajustando su bolso de marca en el brazo. Doña Adelina mantuvo la mirada baja, las manos temblorosas dentro del agua del lavadero. La humillación quemaba más que el dolor físico. Era como si no fuera una persona, sino un objeto curioso, algo para ser mostrado y luego olvidado en un rincón. Cuando las visitas finalmente partieron, ya era fin de la tarde. Doña Adelina aún tenía una montaña de ropa por lavar, y sus fuerzas estaban al límite. Todo su cuerpo le dolía, no solo las manos, sino también la espalda, los brazos, incluso las piernas, de tanto tiempo de pie. Chispa apareció silenciosamente en la puerta del área de servicio, como si sintiera el sufrimiento de su dueña. Se acercó cautelosamente y se acostó junto a sus pies, ofreciendo compañía silenciosa. «Ay, mi pequeñín», murmuró doña Adelina, inclinándose con dificultad para acariciar la cabeza del animal. «Es por ti que estoy aguantando todo esto». Cayó la noche y las luces del área de servicio se encendieron automáticamente. Doña Adelina continuaba su tarea interminable. La pila de ropa sucia había disminuido, pero la de ropa para planchar y doblar crecía. Sus piernas flaqueaban, el estómago se quejaba de hambre, pero ella no se atrevía a parar. Alrededor de las 9 de la noche, Camila apareció nuevamente, ahora usando un conjunto de seda para dormir y una bata a juego. Examinó críticamente la ropa ya lavada, pasando los dedos por el tejido aún húmedo extendido en los tendederos improvisados. «Está retrasada», comentó fríamente. «Y esta blusa de seda italiana tiene una mancha. Tendrá que lavarla de nuevo». Doña Adelina miró la prenda mencionada. Sus ojos cansados no podían identificar mancha alguna, pero no se atrevió a cuestionar. «Lo siento», murmuró tomando la blusa de nuevo. «Lo haré otra vez. Y no piense que va a dormir hasta que no termine todo», añadió Camila dándose la vuelta para salir. «Mañana quiero mi ropa impecable en el armario antes del mediodía». Cuando volvió a quedarse sola, doña Adelina se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en el lavadero y lloró silenciosamente. No eran solo lágrimas de dolor físico, sino de un dolor más profundo, el dolor de quien se siente abandonada, olvidada, tratada como algo menos que humano. Chispa se acercó gimiendo bajito, como si intentara consolar a su dueña. Ella se agachó, ignorando las punzadas en la columna, y abrazó al perrito. «¿Cómo me gustaría que Rodrigo estuviera aquí?», susurró. «¿Cómo me gustaría que mi hijo viera lo que pasa en esta casa cuando él no está?». Pero Rodrigo no estaba allí. Estaba a kilómetros de distancia, probablemente en alguna reunión importante, completamente ajeno al sufrimiento de su madre, o quizás en alguna cena de negocios, brindando por el éxito, mientras las manos que lo habían criado sangraban en un lavadero. La noche avanzaba, y doña Adelina continuaba su tarea imposible. Las horas se arrastraban, cada minuto pareciendo una eternidad de dolor. Cuando el reloj de la cocina marcó las 2 de la mañana, ella finalmente terminó la última prenda. Sus piernas apenas la sostenían mientras caminaba lentamente de regreso a su habitación, Chispa siguiéndola de cerca. Al llegar, no tuvo energía ni para cambiarse de ropa. Cayó en la cama aún mojada, los dedos hinchados, la espalda en agonía. Chispa saltó a la cama y se acurrucó a su lado, ofreciendo el calor de su pequeño cuerpo como consuelo. Doña Adelina lo abrazó, agradecida por aquel consuelo silencioso. «¿Qué sería de mí sin ti?», murmuró besando la cabeza del perrito. «Eres mi único amigo en este lugar». En los días que siguieron, las exigencias de Camila aumentaron. Cada vez que Rodrigo viajaba, lo que era frecuente, ella inventaba nuevas tareas humillantes para su suegra. Limpiar todos los baños de la mansión con cepillo de dientes, pulir la platería antigua pieza por pieza, organizar el inmenso armario por colores y tejidos. Y siempre estaba la amenaza silenciosa sobre Chispa. Bastaba una mirada de Camila hacia el perrito para que doña Adelina entendiera el mensaje. Desobedezca y él desaparece. Las empleadas de la casa,
Testigos silenciosas de aquel abuso sentían pena por la anciana, pero temían perder sus empleos si interferían. Algunas, como Josefa y Marlene, ayudaban discretamente, trayendo comida cuando Camila prohibía a doña Adelina sentarse a la mesa, o haciendo algunas de sus tareas cuando la nuera no estaba en casa. Una tarde particularmente difícil, después de horas limpiando los candelabros de cristal de la sala de estar, doña Adelina sintió un fuerte mareo. Sus piernas flaquearon y ella cayó de la escalera, no desde una altura peligrosa, pero lo suficiente para lastimar su cadera ya fragilizada por la edad. Marlene corrió para ayudarla a levantarse. «Doña Adelina, por el amor de Dios, usted necesita un médico». La anciana agarró el brazo de la empleada, los ojos llenos de miedo. «No, Marlene, nada de médico. Si Camila se entera de que no terminé la limpieza de los candelabros, cumplirá la amenaza contra Chispa. Pero esto es inhumano. Usted no puede seguir así. ¿Por qué no le cuenta todo a su hijo?» Doña Adelina bajó la mirada, la vergüenza y el miedo evidentes en su rostro arrugado. «Tengo miedo de que él no me crea. Camila es tan convincente, tan perfecta cuando él está cerca, y además, no quiero causar problemas en su matrimonio. Rodrigo parece feliz, y eso es lo que me importa a mí». Marlene ayudó a doña Adelina a sentarse en el sofá de la sala, preocupada por la palidez en el rostro de la anciana. Incluso después de la caída, la primera preocupación de doña Adelina fue terminar la limpieza de los candelabros. «Necesito terminar, Marlene». «Ella vuelve en 2 horas», murmuró, intentando levantarse nuevamente a pesar del dolor punzante en la cadera. «Usted se va a quedar quietecita ahí mientras yo termino esto». «Y no acepto discusión». La voz de Marlene era firme, pero gentil. «Ya he visto muchas cosas en esta vida, doña Adelina, pero la forma en que la señora la trata a usted, eso no está bien». Mientras Marlene subía a la escalera para finalizar la limpieza de los candelabros, doña Adelina intentaba contener las lágrimas. No eran solo lágrimas de dolor físico, sino de una herida mucho más profunda, sentirse un peso, un estorbo en la vida de su propio hijo. Los recuerdos de tiempos más felices en Toledo invadían su mente. La casita sencilla donde Rodrigo creció, los juegos en el patio, las noches en que se quedaban a la luz de las velas contando historias cuando faltaba la energía. Rodrigo siempre había sido un niño cariñoso, atento. ¿Cómo habían llegado a este punto? «Terminé, doña Adelina», anunció Marlene bajando de la escalera. «Ahora la llevaré a su habitación. Necesita descansar esa cadera». «No puedo, hija mía. Todavía tengo que preparar la cena. Camila quiere un plato auténtico de Castilla-La Mancha, para impresionar a unos amigos que vienen del extranjero. Ella dijo que al menos para eso sirve la vieja palurda». La última frase salió entrecortada por el llanto contenido. Marlene ayudó a doña Adelina a levantarse, apoyándola mientras caminaban lentamente hasta la cocina. La empleada notó cómo la anciana cojeaba, intentando disimular el dolor a cada paso. «Usted debería estar en un hospital, no cocinando para los amigos ricos de doña Camila», protestó Marlene. «¿Hospital? ¿Y quién cuidaría de mi Chispa?». Una sonrisa triste surgió en los labios de doña Adelina. «Él es la única razón por la que todavía no he huido de esta casa». En la cocina, Josefa ya había separado los ingredientes para el pollo con ocra y gachas que Camila había exigido. Doña Adelina insistió en preparar todo sola, a pesar de las protestas de las empleadas. «Esto es algo que todavía puedo hacer con orgullo», explicó, lavando la ocra con cuidado. «Cuando cocino, me acuerdo de quién soy de verdad, no de esta sombra que Camila intenta hacer de mí». Mientras preparaba la comida, doña Adelina canturreaba bajito canciones folclóricas de Castilla-La Mancha, como hacía en los tiempos en que cocinaba para Rodrigo en su infancia. Por algunos momentos, el dolor en la cadera parecía disminuir, sustituido por las dulces memorias del pasado. Cuando la cena estuvo lista, doña Adelina fue confinada en la pequeña habitación trasera, como siempre sucedía cuando había visitas. Camila entró rápidamente antes de que llegaran los invitados, verificando las ollas. «Al menos esto lo hace bien», comentó, probando la salsa con la punta de una cuchara. Sus ojos recorrieron la figura cansada de doña Adelina. «¿Está cojeando?».
¿Qué pasó? Me caí de la escalera mientras limpiaba los candelabros, respondió la anciana, sin poder ocultar completamente el dolor en su rostro. Camila se encogió de hombros. Tome un analgésico cualquiera y quédese en su habitación esta noche. No quiero que los invitados la vean en este estado deplorable. La puerta de la cocina apenas se había cerrado cuando doña Adelina sintió que sus piernas flaqueaban nuevamente. Josefa la sostuvo antes de que cayera, ayudándola a sentarse en una silla. Voy a buscarle un remedio para el dolor, doña Adelina, y luego la ayudaré a llegar a su habitación. En la pequeña habitación trasera, acostada en la cama con Chispa acurrucado a su lado, doña Adelina escuchaba las risas y conversaciones que venían del comedor. Podía distinguir la voz de Camila, perfectamente modulada, hablando sobre la autenticidad de la comida de Castilla-La Mancha, sobre cómo valoraba la cultura regional española. Hipócrita, murmuró doña Adelina hacia el techo. Habla de valorar la cultura, pero me trata como basura. Chispa le lamía las manos, como si intentara consolarla. El perrito, antes flaco y asustado, ahora tenía el pelo brillante y ojos vivos, gracias a los cuidados escondidos que doña Adelina le proporcionaba. Ella sonrió acariciando la cabecita suave. Eres mi salvación, ¿sabías? Si no fuera por ti, creo que ya me habría rendido. El analgésico comenzaba a hacer efecto, aliviando el dolor en la cadera. Pero había otros dolores que ningún remedio podría curar. El dolor del abandono, de la soledad, de la invisibilidad. La semana siguiente, Rodrigo telefoneó avisando que volvería para un fin de semana en casa. La noticia debería haber alegrado a doña Adelina, pero en cambio le trajo una ola de ansiedad. ¿Y si él se da cuenta de cómo son realmente las cosas? ¿Y si Camila cumple la amenaza de echarme junto con Chispa? Camila, por su parte, inició una operación de emergencia. La pequeña habitación trasera fue temporalmente decorada con flores frescas y sábanas nuevas. Las empleadas recibieron órdenes estrictas de tratar a doña Adelina con todo respeto delante de Rodrigo. Y en cuanto a Chispa, el perrito fue encerrado en un almacén exterior, con comida y agua suficientes para pasar el fin de semana. Si el perro ladra o si usted menciona algo sobre él a Rodrigo, juro que la próxima vez terminará en una perrera bien lejos de aquí, amenazó Camila la mañana de la llegada de Rodrigo. Doña Adelina asintió silenciosamente, el corazón oprimido por la preocupación por Chispa. Había visitado el almacén por la mañana, asegurándose de que estuviera cómodo, prometiéndole en susurros que pronto estaría de vuelta. Cuando el coche de Rodrigo estacionó en la entrada de la mansión, Camila se transformó. El rostro duro dio lugar a una sonrisa radiante. La voz áspera se volvió melodiosa. Ella corrió a abrazar a su marido, como si fueran recién casados. Mi amor, qué ganas de verte. Tu madre está tan ansiosa por verte. Doña Adelina observaba la escena desde la ventana de su habitación, temporalmente trasladada a una suite de invitados en el segundo piso. La transformación de Camila era impresionante, casi aterradora en su perfección. Cuando Rodrigo finalmente entró, traído por su esposa como si ella estuviera presentando un regalo especial, doña Adelina no pudo contener las lágrimas. Allí estaba su hijo, tan apuesto en su traje bien cortado, el rostro cansado pero satisfecho de quien cumplió bien sus obligaciones profesionales. «Mamá», él la abrazó con cariño, pero sin la intensidad de antaño. Era un abrazo educado, casi protocolario. «¿Cómo está usted?» Camila la... ¿Ha cuidado bien? Doña Adelina miró brevemente a Camila, que sonreía dulcemente, pero sus ojos transmitían un mensaje claro de amenaza. «Sí, hijo mío», respondió finalmente, tragando el nudo en la garganta. «Camila es muy atenta». El fin de semana transcurrió como una obra de teatro bien ensayada. Camila, la anfitriona perfecta, servía tés y pasteles en la terraza. Preguntaba con aparente interés sobre las historias de Toledo, incentivaba a Rodrigo a pasar tiempo con su madre. Doña Adelina, por su parte, intentaba esconder el dolor en la cadera aún no curada, sonriendo y conversando como si todo estuviera bien. Las empleadas, instruidas para mantener la farsa, servían a doña Adelina con una deferencia que nunca existía cuando Rodrigo estaba fuera. Josefa llegó a guiñar discretamente un ojo a la anciana una vez,
como pidiendo disculpas por la escenificación. El domingo por la tarde, Rodrigo anunció que necesitaría partir nuevamente a la mañana siguiente. Un nuevo proyecto exigía su presencia en Madrid por al menos 2 semanas. «Pero volveré para su cumpleaños, mamá. Lo prometo». Doña Adelina asintió intentando esconder la decepción. Su cumpleaños número 73 sería dentro de 3 semanas, una fecha que antiguamente se celebraba con sencillez pero con mucho cariño. Ahora probablemente se transformaría en otra escenificación orquestada por Camila. La mañana de la partida de Rodrigo, mientras él terminaba de arreglar la maleta, doña Adelina observaba desde la ventana el jardín bien cuidado. Sus ojos fueron atraídos hacia el almacén donde Chispa estaba confinado. El corazón se le encogió de preocupación, imaginando cómo estaría el perrito solo por tanto tiempo. «¿Señora?» La voz de Josefa la sacó de sus pensamientos. La cocinera entró en la habitación trayendo una taza de café. «Le hice ese café fuerte que a usted le gusta», dijo en voz baja. Y fui a echarle un vistazo a Chispa. «Está bien, un poco ansioso, pero bien». Lágrimas de gratitud brotaron en los ojos de doña Adelina. «Gracias, hija mía. Eres un ángel». Josefa se acercó más, verificando si nadie estaba cerca. «Doña Adelina, no es asunto mío, pero usted debería contarle la verdad a su hijo. La forma en que doña Camila la trata a usted cuando él no está, eso no está bien». Doña Adelina suspiró sosteniendo la taza de café entre sus manos arrugadas. «No puedo, Josefa. Si Rodrigo lo descubre, Camila cumplirá la amenaza. E incluso si él me cree, eso creará un conflicto terrible en su matrimonio. No quiero ser la causa de la infelicidad de mi hijo». Josefa negó con la cabeza, inconforme. «Pero usted no puede seguir viviendo así. La cadera todavía le duele, ¿verdad? Y la artritis en las manos empeoró con esa locura de lavar tanta ropa a mano». Doña Adelina esbozó una sonrisa triste. «Dios encontrará la manera, hija mía. Siempre lo hace». Cuando Rodrigo partió, la mansión volvió a su rutina sombría. Camila, libre de la necesidad de fingir, retomó su comportamiento tiránico. Lo primero que hizo fue enviar a doña Adelina de vuelta a la pequeña habitación trasera. «Disfrute bien el lujo de la suite, porque dentro de 5 minutos la quiero a usted y a sus trapos de vuelta en su lugar», ordenó, mientras verificaba sus uñas perfectamente manicuradas. Doña Adelina obedeció silenciosamente, recogiendo las pocas pertenencias que había traído a la habitación temporal. Marlene apareció discretamente para ayudarla, ofreciéndole apoyo mientras ella bajaba las escaleras con dificultad a causa de la cadera aún dolorida. La bruja apenas esperó a que el coche del jefe doblara la esquina para mostrar las garras de nuevo, murmuró Marlene indignada. De vuelta en la pequeña habitación trasera, la primera preocupación de doña Adelina fue Chispa. Tan pronto como tuvo oportunidad, corrió al almacén y liberó al perrito, que saltó a sus brazos, lamiéndole el rostro con entusiasmo, como si hubieran estado separados por meses y no solo unos días. «Mi pequeñín», susurró, abrazándolo contra su pecho. «Perdóname por haberte dejado solo». Chispa respondió con un ladrido bajo, moviendo la cola frenéticamente. Sus ojitos brillantes parecían decir que entendía, que no guardaba resentimientos. En las semanas que siguieron, la salud de doña Adelina comenzó a deteriorarse visiblemente. El dolor en la cadera no mejoraba, obligándola a cojear constantemente. Las manos, deformadas por la artritis, temblaban al sostener objetos. Noches de insomnio llenas de ansiedad y dolor dejaban ojeras profundas en su rostro ya marcado por el tiempo. Pero lo peor era la apatía que comenzaba a instalarse. Doña Adelina, siempre tan vivaz a pesar de las dificultades, ahora pasaba horas sentada en el borde de la cama, mirando a la nada, como si su alma se estuviera desprendiendo lentamente de su cuerpo. Josefa y Marlene se turnaban para ayudarla en las tareas impuestas por Camila, intentando aliviar la carga física. Pero la carga emocional, el peso de la humillación diaria, de la invisibilidad, del abandono, era algo que nadie podría cargar por ella. El cumpleaños número 73 de doña Adelina llegó en un día de lluvia fuerte. Desde temprano, ella miraba ansiosamente hacia el portón de la mansión, esperando la llegada de Rodrigo
quien había prometido estar presente. El día avanzó, el cielo se oscureció aún más con la tormenta, y ninguna señal de él. Al final de la tarde sonó el teléfono. «Era Rodrigo. Mamá, lo siento». Su voz sonaba genuinamente arrepentida. «No podré llegar hoy. Los aeropuertos están cerrados por la tormenta y tengo una reunión crucial mañana temprano en Valencia». Doña Adelina intentó esconder la decepción. «No te preocupes, hijo mío. Entiendo que tu trabajo es importante. Compré un regalo para usted. Debe llegar hoy mismo, y prometo compensarle cuando vuelva». Después de colgar, doña Adelina no pudo contener las lágrimas. No era por el regalo no entregado o por la celebración cancelada. Era por percibir que se había convertido en un compromiso en la agenda de su hijo, algo que podía ser reprogramado, pospuesto, olvidado. Al caer la noche llegó una caja, entregada por un motorista empapado por la lluvia. Era el regalo de Rodrigo, un conjunto de chales de cachemira, caros y elegantes, pero completamente impersonales, como si hubieran sido elegidos a toda prisa por una secretaria. Camila apareció en la puerta de la pequeña habitación, observando a doña Adelina abrir el regalo. «¿Chales?» Su tono era de burla. «¿Él realmente cree que usted tiene dónde usar eso? ¿O quizás está sugiriendo que usted siente demasiado frío? Debería subir la calefacción de su habitación». Doña Adelina no respondió. Guardó los chales cuidadosamente en el cajón, junto a otros regalos similares que había acumulado en los últimos años, regalos que parecían más destinados a aplacar la conciencia de su hijo que a realmente agradar a la madre. Esa noche, sola en su habitación con solo Chispa como compañía, doña Adelina tomó una decisión difícil. Cogió una hoja de papel y un bolígrafo y comenzó a escribir una carta para Rodrigo, detallando todo lo que venía sufriendo a manos de Camila. La humillación, el trabajo forzado, los dolores ignorados, las amenazas constantes. Escribió durante horas, las lágrimas a veces empañando su visión, obligándola a parar y secarse los ojos. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó dentro de un libro de oraciones que mantenía al lado de la cama. No estaba segura de si tendría el valor de entregar la carta a su hijo, pero escribirla había sido catártico, como si parte del peso que cargaba hubiera sido transferido a aquellas páginas. «¿Qué piensas, Chispa? ¿Debo mostrarle esto a Rodrigo cuando él vuelva?» El perrito inclinó la cabeza, como si estuviera realmente considerando la pregunta. Luego lamió la mano de su dueña, como siempre hacía cuando la sentía triste. Una semana después, la situación llegó al límite. Camila, irritada porque uno de sus vestidos caros se había desteñido en el lavado, decidió castigar a doña Adelina de la manera más cruel, prohibiéndole alimentar a Chispa. «Ya que usted ni siquiera puede cuidar mi ropa correctamente, no merece tener la responsabilidad de cuidar a este chucho», declaró, arrancando el tazón de comida del perro y tirando el contenido a la basura. Doña Adelina, desesperada, cayó de rodillas, ignorando el dolor punzante en la cadera lastimada. Fue implorando: «Por favor, Camila, no haga eso. Chispa no tiene la culpa de nada». Camila la miró con desprecio. «Levántese. Este melodrama no funcionará conmigo. 2 semanas sin comida para el perro. Y si usted intenta darle comida a escondidas, él se irá para siempre». Después de que Camila salió, doña Adelina se quedó allí, caída en el suelo de la cocina, sollozando. Chispa se acercó, lamiéndole las lágrimas, como si estuviera intentando decir que estaría bien, que aguantaría. Josefa y Marlene, que presenciaron la escena, intercambiaron miradas de indignación. Sin decir nada, Josefa cogió un poco de carne que estaba preparando para la cena y la escondió en una servilleta. «Voy a encontrar la manera de llevar esto a su habitación más tarde», susurró a doña Adelina ayudándola a levantarse. «Doña Camila no va a estar vigilando todo el tiempo». En los días siguientes, las empleadas se turnaron en una operación secreta para alimentar a Chispa. Un poco de comida escondida aquí, algunos bocadillos improvisados allí, pero tenían que ser extremadamente cautelosas, pues Camila, desconfiada, hacía visitas sorpresa a la habitación de doña Adelina, verificando si sus órdenes estaban siendo cumplidas. Una noche, cuando la operación clandestina ya duraba una semana,
algo inesperado sucedió. Rodrigo telefoneó avisando que volvería al día siguiente, un día antes de lo previsto. «Tengo una sorpresa para ti y para mamá», dijo a Camila, quien inmediatamente entró en modo de pánico. Como la última vez, se inició una operación de limpieza y maquillaje de la realidad. La habitación de doña Adelina fue temporalmente mejorada. Las empleadas recibieron instrucciones estrictas sobre qué decir y cómo actuar. Pero esta vez había un problema adicional. Chispa. El perrito, aunque alimentado secretamente, había adelgazado visiblemente en el último mes. Sus costillas comenzaban a aparecer bajo el pelo y sus ojos, antes tan vivos, ahora parecían opacos de tristeza. «El perro va a la perrera. Ahora», determinó Camila, convocando al jardinero para llevar a Chispa. Doña Adelina se desesperó. «No, por favor. Él estará bien en el almacén, como la última vez». Camila rió, una risa fría que resonó por la cocina vacía. «El almacén se está usando para guardar las decoraciones de la fiesta benéfica que voy a organizar. El perro va a la perrera y punto». La desesperación se apoderó de doña Adelina. Ver a Chispa siendo llevado lejos fue como si le arrancaran el último hilo de esperanza que aún la mantenía en pie. Rompió a llorar tan pronto como el jardinero. Visiblemente avergonzado pero temeroso de perder su empleo, salió llevando al perrito que ladraba y se debatía como si entendiera que estaba siendo separado de su dueña. «Deja de lamentarte», ordenó Camila impaciente. «Rodrigo llega en 4 horas y no quiero que te vea con esa cara hinchada de llanto. Ve a arreglarte. Marlene te ayudará». Mientras Marlene la ayudaba a bañarse y a vestirse con una ropa más presentable que sus habituales vestidos gastados, doña Adelina permanecía en silencio, como si una parte de su alma se hubiera marchado junto con Chispa. «Doña Adelina», susurró Marlene, mientras secaba el cabello blanco de la anciana, «usted tiene que reaccionar. Tiene que contarle todo a su hijo. Esto no puede continuar». Algo en la mirada apagada de doña Adelina había cambiado. Ya no era solo tristeza o resignación, era una determinación silenciosa como brasas bajo las cenizas. «Tienes razón, Marlene», respondió, la voz baja pero firme. «Esto termina hoy». Rodrigo llegó al atardecer. Camila lo recibió con el acostumbrado show de afecto exagerado, besos y abrazos como si fueran recién casados. Doña Adelina, ya instalada en la suite de invitados, aguardaba la visita de su hijo con el corazón latiéndole a 1000. «Mamá», exclamó Rodrigo al entrar en la habitación, los brazos abiertos para un abrazo. «¿Cómo está usted?». Doña Adelina le devolvió el abrazo con toda la fuerza que logró reunir. Sentir a su hijo tan cerca después de tanto tiempo lejos era como un bálsamo para su corazón herido. «Estoy bien, hijo mío», respondió, intentando sonreír. «¿Y tú? ¿Cómo van los negocios?». Rodrigo se lanzó en una larga explicación sobre los nuevos proyectos de la constructora, las sucursales que estaban abriendo en Andalucía, los contratos millonarios que había cerrado recientemente. Hablaba con entusiasmo, los ojos brillantes, completamente ajeno al sufrimiento silencioso de su madre. Camila permanecía al lado de Rodrigo, sonriendo dulcemente, ocasionalmente haciendo comentarios elogiosos sobre la supuesta ayuda que doña Adelina daba en las tareas domésticas porque le gustaba mantenerse activa. Cuando Rodrigo finalmente se calló, doña Adelina respiró hondo reuniendo valor. «Hijo mío, necesitaba contarte una cosa». Pero antes de que pudiera continuar, Camila la interrumpió con una animación exagerada. «Amor, casi lo olvido. ¿No ibas a mostrar la sorpresa?». Rodrigo se dio una palmada en la frente, como si realmente hubiera olvidado algo importante. «Es verdad. Mamá le va a encantar esto». Salió rápidamente de la habitación, dejando a doña Adelina frustrada con la oportunidad perdida. Camila se acercó, la sonrisa dulce instantáneamente sustituida por una expresión amenazante. «Ni se le ocurra estropear este momento», siseó, inclinándose para que solo su suegra la oyera. «Si dice una palabra sobre sus quejas ridículas, juro que el perro desaparecerá para siempre». Antes de que doña Adelina pudiera responder, Rodrigo volvió trayendo consigo un sobre grande. «Mamá», anunció sonriendo de oreja a oreja, «le compramos una casa en Toledo, cerca de la Catedral de Toledo,
exactamente como usted siempre describía la casa de sus padres. Doña Adelina miró el sobre, luego el rostro radiante de su hijo, confusa. ¿Una casa? ¿En Toledo? «Así», exclamó Rodrigo, abriendo el sobre y esparciendo fotos sobre la cama. «Mire, es una casita colonial auténtica, toda restaurada. Tiene un patio con árboles de jabuticaba, exactamente como usted siempre cuenta que tenía en su infancia». Mientras su hijo mostraba entusiasmado las fotos de la casa, doña Adelina lanzó una mirada rápida a Camila, cuya sonrisa de satisfacción lo decía todo. No era un regalo, era un exilio, una manera elegante de librarse de la suegra indeseada. «Es hermosa», logró decir doña Adelina, tragando el nudo en la garganta. «Contratamos a una enfermera para que viva con usted», continuó Rodrigo, sin percibir la incomodidad de su madre. «Una muchacha muy competente, recomendada por el doctor Pablo. Ella la cuidará, la ayudará con los medicamentos, esas cosas». «Será perfecto, doña Adelina», añadió Camila, la voz dulce como miel envenenada. «Usted siempre dijo que echaba de menos Castilla-La Mancha, sus raíces. Ahora podrá volver a casa». Casa. La palabra resonó en la mente de doña Adelina como una campana distante. Toledo había sido su casa, sí, hacía muchas décadas. Pero ahora, su casa era donde Rodrigo estaba, donde pudiera estar cerca del hijo que había criado sola, con tanto sacrificio. ¿Y Chispa? ¿Qué sería de Chispa? Como si leyera sus pensamientos, Camila añadió: «No se preocupe por ese perrito. Él estará bien aquí con nosotros». Doña Adelina sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Así que era eso. Se estaban librando de ella y encima se quedarían con Chispa, probablemente como una garantía de que ella no le contaría a su hijo sobre los abusos sufridos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería esa mudanza?, preguntó, la voz casi imperceptible. «En 2 semanas», respondió Rodrigo aún animado. «La casa ya está toda amueblada. Solo faltan algunos detalles. Iré personalmente a llevarla hasta allí, a hacer la mudanza. Me tomé una semana libre solo para eso». 2 semanas. 14 días para decidir qué hacer. 14 días para reunir valor y contarle la verdad a su hijo, o aceptar el exilio silencioso, dejando atrás no solo a Chispa, sino también la esperanza de que Rodrigo un día viera la verdadera cara de Camila. Esa noche, después de que Rodrigo y Camila se retiraran a la habitación principal, doña Adelina permaneció despierta, sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana las luces de Madrid. Se sentía dividida entre el deseo de contarle toda la verdad a su hijo y el miedo de que Camila, en represalia, hiciera algo terrible con Chispa. Un leve toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Josefa, trayendo una taza de té de manzanilla. «Pensé que usted necesitaría esto para dormir», susurró la cocinera, entrando cautelosamente en la habitación. «Me enteré de la noticia. Una casa en Toledo». Doña Adelina asintió, tomando la taza con manos temblorosas. «Es una manera elegante de librarse de mí», murmuró. Josefa se sentó a su lado en la cama, algo que nunca había hecho antes, rompiendo la barrera invisible entre patrona y empleada. «Doña Adelina, perdóneme la intromisión, pero usted tiene que contarle todo al patrón. Todo, sobre cómo doña Camila la trata a usted, sobre las amenazas, sobre haber escondido a Chispa en la perrera». Doña Adelina tomó un sorbo del té, sintiendo el calor de la bebida bajar por su garganta, trayendo un poco de consuelo. «¿Crees que él me creería? ¿Contra ella?» Josefa suspiró. «No sé, doña Adelina, pero sé que si usted no lo intenta, se arrepentirá por el resto de su vida». Las palabras de Josefa resonaron en la mente de doña Adelina mucho después de que la cocinera se retirara. ¿Debería arriesgarse? ¿Sería el amor de Rodrigo por ella lo suficientemente fuerte como para vencer la influencia de Camila? Los días que siguieron fueron de una tensión casi palpable en la mansión de La Moraleja. Camila, temiendo que doña Adelina revelara todo a su hijo, se mantenía constantemente al lado de Rodrigo, rara vez dejándolos solos. Las empleadas, especialmente Josefa y Marlene, intentaban crear oportunidades para que doña Adelina conversara a solas con su hijo, pero Camila, astuta como una zorra, siempre encontraba una manera de impedirlo.
Una tarde, cuando Rodrigo estaba en su oficina en la mansión, trabajando en algunos proyectos incluso durante sus vacaciones, doña Adelina finalmente vio una oportunidad. Camila había salido para resolver detalles de la fiesta benéfica que organizaba, llevando consigo a la mayoría de las empleadas para ayudar con los preparativos. Con el corazón latiéndole a mil, doña Adelina caminó hasta la oficina de su hijo, cojeando levemente, a causa de la cadera aún dolorida. La puerta estaba entreabierta y ella podía ver a Rodrigo inclinado sobre la mesa, concentrado en planos y documentos. Golpeó ligeramente la puerta. «Hijo, ¿puedo entrar un minutito?» Rodrigo levantó la vista, pareciendo un poco molesto por la interrupción, pero pronto suavizó la expresión al ver a su madre. «Claro. Mamá, entra». Doña Adelina se sentó en la silla frente a la mesa, las manos apretadas una contra la otra, para disimular el temblor. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo decirle a su hijo que su adorada esposa era en realidad una tirana que la trataba como esclava cuando él no estaba cerca? «¿Pasó algo, mamá? Usted parece preocupada». Doña Adelina respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. «Hijo, necesitamos hablar sobre algo muy serio». Rodrigo frunció el ceño, preocupado por el tono de su madre. «¿Qué pasó? ¿No le gusta la idea de volver a Toledo? Podemos buscar otra casa, si prefiere». «No es sobre la casa, hijo. Es sobre cómo son realmente las cosas aquí, cuando tú no estás». Rodrigo se acomodó en la silla, ahora completamente atento. «¿Cómo así, mamá?» Doña Adelina estaba a punto de comenzar su relato cuando el teléfono en la mesa de Rodrigo sonó estridentemente. Él miró el aparato, vacilante, luego a su madre. «Solo un minutito, mamá. Es la llamada que estoy esperando de un cliente importante». Mientras Rodrigo atendía el teléfono, doña Adelina sintió que el corazón se le hundía. Siempre era así. Siempre algo más importante, algo que no podía esperar. Y ella, paciente como siempre, esperando su turno, un turno que nunca parecía llegar. La conversación telefónica se extendió por casi 20 minutos. Rodrigo hablaba animadamente sobre proyectos, plazos, valores. De vez en cuando miraba a su madre con una sonrisa de disculpa, pero continuaba la conversación. Cuando finalmente colgó parecía satisfecho. «Disculpe la demora, mamá. Pero era un contrato de casi 10 millones. No podía dejarlo pasar». Doña Adelina asintió, comprensiva como siempre, pero algo dentro de ella había cambiado durante aquella espera. Mientras veía a su hijo tan absorto en sus negocios, tan distante de sus raíces, comprendió que el problema no era solo Camila, era Rodrigo también, con sus elecciones, sus prioridades. Entonces, ¿qué quería contarme? Doña Adelina dudó. ¿Valdría la pena? ¿Creería Rodrigo en ella contra Camila cuando apenas tenía tiempo para escuchar a su propia madre durante 20 minutos sin una interrupción? «Es sobre Chispa», dijo finalmente, optando por un enfoque más cauteloso. «¿Chispa? ¿Quién es Chispa?» La pregunta inocente de Rodrigo fue como una puñalada en el corazón de doña Adelina. Él ni siquiera sabía sobre el perrito que se había convertido en su único consuelo en aquella casa de horrores. «Es un perrito que encontré en el jardín hace algunos meses. Estaba herido, abandonado. Lo cuidé a escondidas porque a Camila no le gustan los animales dentro de casa». Rodrigo pareció confuso. «¿Un perro? ¿Aquí en casa? ¿Y dónde está ahora?» «Camila lo mandó a una perrera ayer, antes de que llegaras», respondió doña Adelina, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Él es muy importante para mí, hijo, mi único amigo aquí». La expresión de Rodrigo se suavizó. «Ay, mamá, debió haberme contado antes. Podemos ir a buscar al perro, no hay problema. Él puede ir con usted a Toledo». Doña Adelina tragó saliva. «¿Era ahora o nunca? Rodrigo, no es solo sobre el perro, es sobre cómo Camila me trata cuando tú no estás aquí. Y entonces, con el valor que solo una madre puede tener cuando se trata de proteger aquello que ama, doña Adelina comenzó a contarlo todo. Los trabajos forzados, las humillaciones diarias, el confinamiento en la pequeña habitación trasera, la comida negada, las amenazas constantes.
Habló sobre la caída de la escalera mientras limpiaba los candelabros, sobre cómo Camila le había prohibido sentarse a la mesa durante las comidas, sobre cómo era tratada como una empleada y no como la madre del dueño de la casa. A medida que hablaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. No eran lágrimas de autocompasión, sino de alivio por finalmente liberar el peso de aquel secreto. Rodrigo la escuchaba en silencio, la expresión cada vez más sombría. Cuando doña Adelina terminó su relato, él permaneció callado por unos instantes, procesando todo lo que acababa de escuchar. «¿Por qué nunca me contó esto antes?», preguntó finalmente, la voz entrecortada. «Porque Camila amenazaba con hacerle daño a Chispa si yo lo contaba». «¿Y por qué? Porque tenía miedo de que no me creyeras». El dolor en el rostro de Rodrigo era evidente. No era solo el dolor de descubrir la verdadera naturaleza de su esposa, sino el dolor más profundo de percibir cuánto había sufrido su madre, mientras él vivía ajeno, absorto en su propio mundo de negocios y éxito. Yo no sé qué decir, mamá. Nunca imaginé que algo así pudiera estar sucediendo. Camila siempre pareció tan... Él no pudo completar la frase. La imagen de la esposa perfecta se despedazaba ante sus ojos. Ella es muy buena escondiendo su verdadera naturaleza, hijo. Cuando tú estás cerca, es todo sonrisas y amabilidades. Cuando tú te vas es como si una máscara cayera. En ese momento, como si conjurada por las palabras de doña Adelina, la puerta de la oficina se abrió y Camila entró, radiante en un elegante conjunto de seda. «Amor, volví más temprano porque...» Se detuvo al ver a doña Adelina sentada allí, y algo en su mirada cambió instantáneamente. «Ah, disculpe, no sabía que estaban conversando». La mirada que Rodrigo lanzó a su esposa era diferente a cualquier otra que doña Adelina ya hubiera visto en los ojos de su hijo. No era ira ni decepción, era una claridad súbita, como si finalmente estuviera viendo algo que siempre había estado delante de sus ojos. «Camila», dijo él, la voz controlada, «necesito que me expliques algunas cosas». Camila miró de Rodrigo a doña Adelina, y su rostro se transformó en una máscara de indignación. «¿Qué te ha estado contando? Apuesto a que son mentiras. Tu madre nunca aceptó nuestro matrimonio, tú lo sabes. Siempre intentó alejarme de ti». Rodrigo se levantó, caminando lentamente hasta Camila. «¿Es verdad que mandaste a mi madre a lavar ropa a mano, incluso con la lavadora aquí en casa? ¿Es verdad que la hiciste limpiar candelabros, incluso con los problemas en la cadera?» Camila dio un paso hacia atrás, como si le hubieran dado una bofetada. «No creo que estés escuchando esas historias absurdas. Tu madre siempre ha sido dramática, siempre queriendo tu atención». «Responde a la pregunta, Camila», insistió Rodrigo, la voz más firme. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Camila, percibiendo que su negación no estaba funcionando, cambió de táctica. Ella adora hacerse la víctima, Rodrigo, siempre quejándose, siempre exigiendo atención. No te imaginas lo que es soportarla todos los días mientras tú viajas. Rodrigo negó con la cabeza, incrédulo ante la frialdad de su esposa. «Estamos hablando de mi madre, Camila, la mujer que sacrificó todo para criarme, la mujer a quien debemos respeto y gratitud». «¿Gratitud?», Camila rió, una risa seca, sin humor. «¿Por qué? ¿Por haberte criado en una casita miserable en Toledo? ¿Por haberte hecho crecer como un niño pobre sin lujos? Fue gracias a mí que llegaste a donde estás hoy, Rodrigo. Fue gracias a mis conexiones, a mi influencia». Aquellas palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago, no por la acusación en sí, sino por la revelación del carácter de la mujer con quien se había casado. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Sabes lo que más me duele, Camila? No es descubrir que maltrataste a mi madre, es darme cuenta de que nunca te conocí de verdad. Camila, viendo que su máscara había caído completamente, abandonó cualquier pretensión de inocencia. ¿Qué esperabas, Rodrigo? ¿Que fuera realmente feliz viviendo con tu madre pueblerina bajo el mismo techo? ¿Que me gustara escuchar esas historias ridículas de Castilla-La Mancha, ese acento rancio? Cada palabra de Camila era como un velo siendo removido de los ojos de Rodrigo.
El hombre siempre tan seguro, tan confiado en sus negocios, ahora se veía confrontando el mayor error de juicio de su vida. «Quiero que salgas de esta casa», dijo finalmente, la voz baja pero firme. «Hoy mismo». Camila abrió los ojos, incrédula. «No puedes estar hablando en serio. Esta casa es tanto mía como tuya. Esta casa fue comprada con el dinero de mi empresa, construida por mi constructora. Y no estoy bromeando. Te quiero fuera de aquí antes de que termine el día». El rostro de Camila se contorsionó en una máscara de furia. «Te arrepentirás de esto, Rodrigo. Te demandaré. Me quedaré con la mitad de todo lo tuyo». Rodrigo sonrió, una sonrisa triste. «Haz lo que quieras, Camila. Ningún juez en España te dará la razón cuando sepa cómo trataste a una anciana indefensa. Y estoy seguro de que a las empleadas les encantará testificar». Camila miró a su alrededor como un animal acorralado. Su mirada se posó en doña Adelina, que permanecía sentada, observando la escena con una mezcla de alivio y tristeza. «Esto no se queda así», siseó antes de salir dando un portazo. El silencio que siguió fue roto por el sollozo contenido de doña Adelina. Rodrigo se acercó, arrodillándose ante su madre, tomando sus manos callosas entre las suyas. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname por no haberme dado cuenta, por no haber estado aquí para usted». Doña Adelina sonrió entre las lágrimas, acariciando el rostro de su hijo. «No tengo nada que perdonar, hijo mío. Tú no sabías». «Pero debería haber sabido», insistió Rodrigo, la culpa evidente en sus ojos. «Debería haber prestado más atención. Debería haber percibido las señales. Lo importante es que ahora sabes la verdad, y podemos empezar de nuevo». Rodrigo asintió, secándose sus propias lágrimas. «Sí, podemos empezar de nuevo, y lo primero que vamos a hacer es buscar a Chispa. Hoy mismo». Esa misma tarde, mientras Camila arreglaba sus maletas bajo las miradas vigilantes de Josefa y Marlene, que no escondían la satisfacción, Rodrigo y doña Adelina fueron a la perrera a buscar a Chispa. El perrito, al ver a doña Adelina, saltó a sus brazos ladrando y moviendo la cola frenéticamente, como si no creyera en su propia suerte. «Mira cómo te ama, mamá», comentó Rodrigo emocionado con la escena. «Él fue mi salvador durante todos estos meses», respondió doña Adelina, abrazando al pequeño animal contra su pecho. «Nos salvamos mutuamente». En las semanas que siguieron, la mansión de La Moraleja pasó por una transformación, no solo física, con Rodrigo insistiendo en que su madre ocupara la suite principal, la más cómoda de la casa, sino principalmente en su atmósfera. La casa, antes tan fría y opresiva bajo el reinado de Camila, ahora se llenaba de risas, de conversaciones, de afecto. Rodrigo reorganizó completamente su agenda de trabajo, reduciendo drásticamente los viajes, delegando más responsabilidades para poder pasar más tiempo con su madre. Chispa, ahora oficialmente parte de la familia, tenía libre acceso a todas las habitaciones de la casa, incluso a la cama de doña Adelina, donde dormía todas las noches. Josefa y Marlene, aliviadas por no tener que presenciar más en silencio los abusos contra la anciana, se desvivían en amabilidades, preparando los platos favoritos de doña Adelina, ayudándola en los pequeños proyectos que ella ahora se sentía libre de iniciar, como el jardín de hierbas en la parte trasera de la casa. La casa en Toledo no fue vendida. En cambio, se convirtió en el destino de vacaciones de la familia. 1 o 2 veces al mes, Rodrigo, doña Adelina y Chispa viajaban a la ciudad histórica, donde la anciana podía revisitar sus lugares favoritos, mostrarle a su hijo las memorias de su infancia, reconectarse con sus raíces. En uno de esos viajes, sentados en la terraza de la casa colonial, observando el atardecer teñir de dorado las iglesias barrocas de Toledo, Rodrigo le hizo una confesión a su madre. «¿Sabes, mamá? Pasé tanto tiempo persiguiendo el éxito, el dinero, el reconocimiento, y al final casi perdí lo que realmente importa». Doña Adelina sonrió acariciando la mano de su hijo. «Nunca es tarde para ver lo que realmente importa, hijo mío. Nunca es tarde para volver a casa». Chispa, tumbado a los pies de los dos,
Levantó la cabeza como si estuviera de acuerdo, moviendo la cola perezosamente. «¿Y tú? Perrito listo», bromeó Rodrigo rascándole la barriga al perro. «Gracias por haber cuidado de mi madre cuando yo no estaba allí». Al regresar a Madrid, Rodrigo sorprendió a su madre con otra novedad. Había contratado a un fisioterapeuta para ayudarla con los dolores en la cadera y la artritis en las manos. Poco a poco, con los cuidados adecuados, doña Adelina fue recuperando su movilidad, su energía, su alegría de vivir. Un año después de los eventos que casi separaron a madre e hijo para siempre, la mansión de La Moraleja estaba irreconocible. Las cortinas pesadas y oscuras elegidas por Camila habían sido sustituidas por telas ligeras y coloridas. Los muebles fríos e impersonales dieron paso a piezas más acogedoras, muchas de ellas traídas de la casa de Toledo. Las paredes, antes decoradas con obras de arte caras pero sin significado, ahora exhibían fotos de la familia, recuerdos de viajes, pequeñas remembranzas de las raíces de Castilla-La Mancha de doña Adelina. En una tarde soleada, mientras doña Adelina regaba sus hierbas en el jardín, Chispa a su lado como siempre, Rodrigo llegó a casa más temprano de lo habitual. Traía un ramo de flores silvestres, las favoritas de su madre. «¿Para qué las flores, hijo mío?», preguntó doña Adelina sorprendida. «Para celebrar», respondió él sonriendo. «Hoy hace exactamente un año que nos reencontramos de verdad. Un año desde que tuviste el valor de contarme la verdad, de abrirme los ojos». Doña Adelina sonrió emocionada. Ese año había sido de curación, de redescubrimiento, de reconexión. El camino no había sido fácil. Los traumas dejados por Camila no desaparecieron de la noche a la mañana, y Rodrigo aún luchaba con la culpa por haber sido tan ciego durante tanto tiempo. Pero juntos, con amor y paciencia, estaban reconstruyendo el lazo que casi había sido destruido. «¿Sabes lo que aprendí este año, mamá?», dijo Rodrigo, mientras caminaban juntos de vuelta a casa, Chispa corriendo delante. «Aprendí que el verdadero éxito no se mide por dinero en el banco o tamaño de empresa. Se mide por cuánta alegría traes a las personas que amas». Doña Adelina apretó la mano de su hijo, el corazón desbordante de gratitud. La casa en La Moraleja, antes una prisión dorada, ahora era verdaderamente un hogar donde el amor, el respeto y la gratitud florecían, como las hierbas en el jardín de doña Adelina. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de doña Adelina y Rodrigo haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa sobre el amor incondicional entre madre e hijo les ha emocionado, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones familiares y los valores que realmente importan en la vida. Compartan en los comentarios historias de reconciliación y amor que ustedes hayan vivido con sus propias familias. Al final, nunca es tarde para un reencuentro verdadero con quienes amamos.